para cómo abordar el tema de la nueva evangelización. Y el tema que más se ahondó y el tema que más salió para tratarlo fue el tema de la secularización. Fue un tema muy trabajado antes del sínodo de la nueva evangelización. La secularización en el mundo entero, ¿sí? La secularización dentro de la iglesia, ¿sí? Y cómo la iglesia enfrenta la secularización, ¿sí? La secularización como corriente, como ideología, ¿sí? Y como algo que es muy patente y algo que está muy presente en el mundo de hoy. Como todos los ámbitos sociales, familiares, personales, eclesiales, empiezan a tener dentro de sus estructuras, o también sus estructuras se vuelven secularistas, es decir, se meten pensamientos paganos, ideologías tergiversadas, a veces hasta pensamientos zurdos, ¿sí? Esas son características de la secularización, ¿sí? Y sobre eso se habló mucho en el trabajo previo al sínodo de la nueva evangelización. Y ese tema se llevó al sínodo de la nueva evangelización y sobre eso trató, del 7 al 28 de octubre se trató esos temas. Bueno, ahora específicamente todo lo que surgió durante el sínodo de la nueva evangelización, ¿sí? Todo lo que se trabajó resultó después en propuestas, ¿sí? En propuestas. Ustedes van a ver si leen el Evangelii Gaudium, por ahí en la nota, en el pie de página, dice la palabra latina, en latín, propositio se dice, ¿sí? Pero está con una T, ¿sí? Y esa palabra propositio significa proposición, y esas son todas y significa propuesta en definitiva, que son todo lo que surgió después del sínodo de la nueva evangelización y que después de eso se presenta aquí al Santo Padre, ¿sí? Acordémonos que en febrero del 2013 el Papa Benedicto presenta su renuncia, ¿sí? Entonces eso quedó como ahí latente, ¿sí? No había tenido trabajo, no había tenido Honduras, ¿sí? No sé si el Papa Benedicto tampoco tuvo la posibilidad de leer las proposiciones, ¿sí? Yo creía que sí. Y en definitiva, bueno, el que asume todo este trabajo del sínodo de la nueva evangelización, ¿quién es? El Papa Francisco, ¿sí? Él asume, y en la introducción aparece esto, ¿sí? Van a ver ahí, en toda la primera parte, aparece todo esto, ¿sí? El primer punto, la alegría, que se renuevan y se comunican, ¿sí? Simplemente recuerdo una frase de ahí, que dice él así, hasta con un tono de chiste, ¿sí? Que muchos cristianos no llegan a la Pascua, siempre tienen cara de cuaresma, ¿sí? Pero siempre ahondando el Papa. Lo curioso de esta exhortación apostólica es que tiene mucho, digamos así, como mucho pensamiento personal del Papa, ¿sí? Hay mucha experiencia personal de él y se nota en el lenguaje que tiene esta exhortación, ¿sí? Que tiene mucho que ver su lenguaje personal. Después habla en el segundo punto la dulce y confortadora alegría de evangelizar, una eterna novedad, dice. Simplemente ahí en las primeras páginas ustedes van a ver eso, ¿sí? En el primer punto, por ejemplo, la alegría que se renueva y se comunica, él dice que la invitación que él hace es a renovar ahora mismo un encuentro personal con Jesucristo, ¿sí? Por eso habla de renovar y de comunicar. Que si no tenemos esa capacidad de renovar, la comunicación siempre será un poco parcial. Y el punto 1, la alegría que se renueva y se comunica, es en el que más se extiende el Papa Francisco, ¿sí? Y en el punto 2, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, ¿sí? Ahí él dice algo muy interesante, dice que la propuesta es vivir en un nivel superior, dice el Papa. No quedarnos en lo inferior de nuestra existencia, en lo inferior de lo que nosotros pensamos, ¿sí? Sino que ese nivel superior exige intensidad, ¿sí?
En este punto, él vuelve a citar algo muy personal, por ejemplo, ahí en el punto 2, dice, un evangelizador no debería tener permanentemente cara de funeral. Son expresiones así muy propias de él, muy personales de él. Después tiene un pequeño apartado que dice ahí, una eterna novedad, ¿sí? Y bueno, ahí tiene muchas citas bíblicas, también aparecen muchas citas bíblicas, ¿sí? Pero siempre está andando con esta palabra, ¿sí? Sobre todo la de Cristo, el encuentro con Jesucristo, que no sea simplemente una novedad para nosotros, ¿sí? Y sigue, por supuesto, lo que hay que tener como siempre el parámetro de esto es la nueva evangelización, ¿sí? Después vamos a ver otras cosas más específicas, ¿sí? Y termina este punto diciendo que toda auténtica acción evangelizadora es siempre nueva, ¿sí? Y ahí cita algo muy importante también, que la alegría evangelizadora siempre brilla sobre el trasfondo de la memoria agradecida. Una memoria agradecida, que agradece siempre. Y en el punto 3, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Porque es el título, así como está el título, la nueva evangelización para la transmisión de la fe, fue el título del sínodo sobre la nueva evangelización. Ese fue el tema a tratar, ¿sí? Tal como está escrito ahí, la nueva evangelización para la transmisión de la fe, ¿sí? Habla ahí de 3 cosas importantes, ¿sí? Que después eso se explana, ¿no es cierto? ¿Sí? En primer lugar, dice el ámbito de la pastoral ordinaria, ¿sí? Y habla de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad y de aquellos fieles que conservan una fe católica intensa y sincera, pero que no participan frecuentemente del culto. En segundo lugar, ¿sí? Él quiere recordar el ámbito de las personas bautizadas que no viven las exigencias del Evangelio. Y lo tercero que él quiere remarcar, que la evangelización está esencialmente conectada con la proclamación del Evangelio. Y acá hay una cita muy importante que en la página 15 dice, al final del párrafo, casi al comienzo de la hoja, dice, la iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, ¿sí? Haciendo referencia a la evangelización, ¿sí? Y después en el párrafo siguiente, en el número 15, hay una frase muy importante, dice, la salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia. La salida misionera, paradigma es el modelo, ¿sí? La salida misionera es el paradigma de toda obra de la iglesia. Y lo que nosotros nos vamos a detener ahí en el punto 3 es una propuesta sin límites de esta exhortación, ¿sí? Bueno, lo principal que el Papa quiere proponer es eso lo que dice ahí, las líneas que puedan alentar y orientar una nueva etapa evangelizadora. Esa es en definitiva la propuesta de él, llena de fervor y dinamismo, ¿sí? ¿En base a qué? En base a la doctrina de Lumen Gentium. La Lumen Gentium es la segunda constitución del Concilio Vaticano II, ¿sí? Que fue aprobada el 21 de noviembre del año 64. Este año va a cumplir 50 años esa constitución. Esa constitución, la Lumen Gentium, ¿sí? Es la piedra fundamental de la doctrina del Concilio Vaticano II. Si ustedes conocen el libro del Concilio, es un libro bastante grande, ¿sí? La primera constitución que está es la Lumen Gentium, que trata sobre qué? Es la constitución dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, ¿sí? Y es la piedra fundamental de la doctrina del Concilio Vaticano II. Tiene 8 capítulos, 7 capítulos se dedican a la Iglesia, ¿sí? Habla de toda la función de la Iglesia en el mundo, el papel de los obispos, de los sacerdotes, del misterio de la Iglesia, del rol de la Iglesia en el mundo. Los 7 capítulos se dedican a eso. Y el 8º capítulo es el capítulo dedicado a la Virgen, ¿sí? Entonces, en base a esa doctrina, a la doctrina de la Lumen Gentium, el Papa quiere abordar esta exhortación apostólica, ¿sí? Y lo hace ahí. Esto simplemente para nombrar, ¿sí? Y el Padre ahora se va a detener en el primer punto, la reforma de la Iglesia en salida misionera, ¿sí?
Las tentaciones de los agentes pastorales, eso sería muy interesante leerlo. La iglesia entendida como la totalidad del pueblo de Dios que evangeliza. La homilía y su preparación, la inclusión social de los pobres, la paz y el diálogo social, las motivaciones espirituales para la tarea misionera. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente la presentación y el Padre ahora va a presentar el primer capítulo, ¿sí? Que es la reforma de la iglesia en salida misionera. Eso es lo que está citado en la introducción, ¿sí? Pero el Papa en el primer capítulo usa la palabra transformación, ¿sí? Pero ahí está citado así, de esa manera. La reforma de la iglesia en salida misionera.